Patria, capítulo 63. Material político. Pilló a Juani en mal momento, atendiendo sola en la carnicería. ¿Y Joseto? Se lo preguntó por encima de varias cabezas. En el médico. Si quieres, vuelvo más tarde. No, espera. Pasado un rato, las dos mujeres pudieron conversar un minuto a solas. ¿Sabéis algo? Nada. Anoche me destrozaron la casa. No se habla de otro asunto en el pueblo. Igual vienen hoy a la nuestra. Capaces. ¿Y qué buscan? Cosas de José Mari. Terrorista le llaman. Pensaban encontrar armas. Como no hay nada, se llevaron lo primero que agarraron. Joseto está nervioso. Cree que nuestros hijos han entrado en la lucha armada. A esos dos, dice, no los vamos a ver en mucho tiempo. ¿Qué ocurrencias tiene tu marido? Pasi estuvo ayer aquí. Le dijo a Joseto que si tenemos en casa papeles de Hawking, que los tiremos sin falta. Más claro agua. Bueno, tengo que dejarte. No dijo a dónde han ido esos dos. Ya se lo pregunté, ¿qué crees? No estaba muy hablador. Lo único que quería era que tiráramos cuanto antes los papeles. Concho, pues a mi casa avisarnos no vino. Y entonces, yendo por la calle, se acordó, relacionó, dedujo, sospechó. ¡Ay, N! De víspera había sorprendido a Gorka subido, con zapatos, a una silla, arrancando de la pared carteles de José Mari, y en el suelo había 2 bolsas de plástico con periódicos y revistas. Ya una vez le había preguntado por qué no quitas esas porquerías de la pared ahora que tu hermano no vive con nosotros. Él, que no ama, que si se entera me casca. Oye, ¿qué haces ahí subido? Nada, voy a cambiar un poco el aspecto de la habitación. ¿Y no podías cubrir la silla con un periódico? De vuelta hacia su casa, Miren iba hablando sola por la calle. La saludaron. Correspondió sin volver la cara. Si los sacurras llegan a ver los carteles, adiós muy buenas. Los llevan a todos atados de manos al cuartel. Un pensamiento la intrigaba. Gorka hizo en nuestra casa lo que Pasi le pidió a Juan y a Joseto que hicieran a toda prisa en la suya. Qué casualidad, ¿no? Esto hay que aclararlo. Según entraba por la puerta, los abordó sin darle siquiera tiempo a quitarse los zapatos. A ver, que le explicara por qué había arrancado los carteles de José Mari. Pues porque quiere poner otros en su lugar. ¿Dónde están esos otros carteles? Yo ahora veo las paredes peladas. Joe, ama, los pienso ir consiguiendo poco a poco. ¿Qué has hecho con los de tu hermano? Los he tirado. No eran tuyos. Estaban sucios y viejos. ¿Y una revista y papeles que José Mari guardaba en el armario? Necesito sitio y él no está. Lo miró de cerca a los ojos. Un segundo, 2, y al tercero plas. Le arreó un bofetón que produjo un restallido de carne golpeada. Esto por no decirme la verdad. Como le habían pedido Hawking y su hermano, Gorka bajó al pueblo y en el arrano le contó a Pachi lo que le tenía que contar. Y Pachi dijo hostia, la hostia y la rehostia. Y sin perder tiempo actuó, hizo, organizó. Finalmente, tras despedir al chaval, que debía ir en busca de la primera de las 2 bicicletas para Hawking y su hermano, ven aquí, lo llamó de nuevo. Fue entonces cuando le preguntó si aún había material de José Mari en casa de sus aitas. ¿Material? Material político, ya sabes. Le costó unos instantes captar la idea, o sea, póster, propaganda, algún zutabe. Ah, pues sí, había bastante. Que lo rompiera todo echando leches. Cuanto antes, ¿has oído? No le aclaró por qué. Debía hacer sin demora aquella limpia, ni a Gorka, asustado, se le ocurrió pedir explicaciones. Entendió, por supuesto, lo esencial del mensaje, que había que darse prisa. A su madre. Ahora ya sabes. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te pregunté? ¿Qué más da? ¿No te basta con que los sacurras no hayan encontrado nada? Y ya que andas tan activo, ¿sabes dónde está tu hermano? Ni idea. ¿Seguro? Te lo juro, ama. Pero yo ya te lo puedes imaginar. ¿Dónde, pues? Lo sabes mejor que yo.
y a mí lo único que me gustaría es que me dejaseis todos en paz. Salió disparado hacia su habitación, largo, flaco, cada día más cargado de espaldas. Se encerró con llave y no venía. Miren que se le estaba enfriando las acelgas, que ha pasado una mañana de mucho ajetreo como para que ahora le venga él a crearle más problemas. Se fue impacientando, levantaba la voz, le dijo y lo amenazó con... En esto se oyó una vuelta capitulante de llave. Gorka tomó asiento a la mesa de la cocina. Empezó a comer cabizbajo. Tenía los ojos irritados, como de haber llorado, y la cara punteada de granos. Comió esto, comió lo otro, con bastante apetito, por cierto, y de vez en cuando Miren volvía hacia él la mirada, para ver si comía, para ver si lloraba. Al final le acercó el frutero sin decir palabra, y al retirar su plato con los huesos del pollo le rozó una mano. Gorka la apretó al instante, decidido a evitar una posible caricia. Se levantó de la mesa antes que hubiera salido de la cocina. Miren le preguntó si le había gustado la comida. Gorka se encogió de hombros y ella no insistió. Capítulo 64. ¿Dónde está mi hijo? Los cuatro cenaron en la cocina a la hora acostumbrada. Plato principal, el de siempre. Esta mujer tiene la manía del pescado. Frito, en salsa, da igual. Pescado el lunes, el martes y venga, y dale, y hasta que la muerte nos libre de cenas. Y si les gusta, a unos más o a otros menos. Pero, según Josian, alguna vez podríamos cambiar. Pues el domingo puse croquetas de bacalao, nos ha jodido. Miren que para esta clase de quejas es una pared. Preparó primero una escarola con ajo picado, aceite y vinagre. Luego sacó la sopa de fideos sobrantes de la víspera. Y por fin colocó en el centro de la mesa mantel de hule una fuente de anchoas rebozadas. Para las mujeres, agua del grifo. Ellos suelen compartir un porrón de vino con gaseosa, con más de lo segundo que de lo primero. Arantxa socarrona. Esperemos que los picoletos no vuelvan esta noche. Miren, tuvo como un estremecimiento. Oye, para el carro, que bastante mal lo pasamos como para andar acordándonos de eso. A lo mejor vienen a devolverme mis cintas de vídeo y a pagarme un frasco nuevo de perfume. Estás tú buena. Voy a dormir vestida por si acaso. Su madre la mandó callar. Josian intervino en defensa de su hija. A ver si en esta casa no se va a poder hablar. ¿Hablar? Con los hijos delante, con Arantxa diciéndose la chistosa. Miren, tentada de revelar durante la cena una conversación confidencial que había mantenido por la tarde, prefirió tratar el asunto a solas con Josian cuando los dos se hubiesen acostado, en la cama, sin preámbulos. He hablado con Pachi. ¿Qué Pachi? El que lleva la taberna. Ese sabe un montón. A media tarde, Miren entró en el arrano. ¿Qué habría? 4 o 5 chavales, no más. La música puesta a un volumen que ni los sordos se librarían de oírla. Yo no sé cómo los vecinos no protestan. O igual sí protestan, pero de puertas para adentro, porque con los chavales conviene llevarse bien. Y parece como que Pachi, 30 y tantos años, aro en una oreja, la estuviera esperando. ¿Y eso? Es que en cuanto la vio poner un pie dentro de la taberna, le hizo un gesto para que lo siguiera al amanecer. Josian meneó la cabeza en señal de disgusto. No sé quién coño te manda a ti meterte donde te llaman. Yo por mi hijo me meto donde me haga falta. ¿Quieres que te cuente o no? En el almacén olía a vino agrio y a humedad mohosa. Aún quedaban las paredes de piedra y las vigas de cuando esta era una cuadra. Miren se acordaba. Hacía tantos años. Ella era una niña y de casa la mandaban a menudo a comprar leche ordeñada allí mismo. Pachi cerró la puerta. Antes que Miren dijese nada, le pidió tranquilidad. Ella le contestó que estaba tranquila. ¿Lo estaba? En absoluto. ¿Tú sabes a dónde ha ido José Mari? Dímelo ahora mismo. A ver, Miren, tranquilízate.
Concho, ya te he dicho que estoy tranquila, soy la madre de mi hijo. Es normal que yo quiera saber dónde se ha metido. Está en la clandestinidad. Muy bien, ¿y eso dónde es? No tiene que moverse del sitio, ya iré yo. Imposible, que ya no era como antes, cuando los familiares viajaban al sur de Francia los fines de semana y llevaban dinero y ropa y cigarrillos a los refugiados. Por culpa de los GAL, a los militantes no les queda más remedio que extremar las precauciones. Josian, o sea, ¿que no podemos ir a verle? ¿No te acabo de decir que no o qué? Entonces Joseto tiene razón. A esto no les vemos hasta dentro de 1000 años. Según Pachi hay 2 posibilidades. El hijo o se nos va a México o a algún país de por ahí, o entra en la organización. Prefiero que se marche lejos. Lo que tú prefieras no interesa a nadie. Me interesa a mí, sé lo que me digo. Tú sabes, a tocino cuando te untan. No le reveló para qué, que en un momento dado Pachi posó sus manos en los hombros de Miren. Le pareció a ella que se trataba de un gesto no exactamente de cariño, sino de reconocimiento, de homenaje. Como diciéndole, tienes motivos para estar orgullosa de tu hijo. Y con las manos, aquí, en los hombros, le contó, calmador, explicativo, que existían unos canales internos de reparto del correo entre militantes y familiares. Ah, o sea, que nos puede escribir. Sí, y vosotros a él. ¿Le puedo mandar paquetes? Pronto cumpleaños y a mí no me gustaría que le faltase un regalito. En la cama Josian se volvió de sopetón a mirarla. Eso le has dicho, pero ¿tú crees que a José Mari se le ha ido a las calonias? ¿A mí qué me cuentas? Es mi hijo, lo parí yo. ¿Lo pariste tú? Si no te enteraste hasta el día siguiente. Bueno, deja esa monserga, que me tienes hasta los cojones con la historia del parto. Yo con Dolores y tú en el bar, y no te gusta que te lo recuerde. Pues es mi hijo y no quiero que llegue el invierno y pase frío, ni que cumpla años y se ponga triste porque no tiene un regalo. Pachi retiró las manos de los hombros de Miren. Le dijo que lo del paquete de momento lo olvidase, pero que se fuera tranquila a casa, pues la organización no deja a los militantes en la estacada. Le repitió lo del orgullo, añadiendo que si hubiera en Euskal Herria muchos como José Mari, hace tiempo que seríamos un pueblo libre. Antes de abandonar el almacén, le aseguró que en cuanto se produjese alguna comunicación, carta, nota, lo que fuera, él se encargaría de llevársela a su casa. Señaló la puerta que tenían delante, le dijo que de ahí para afuera ya no hablamos más. Y luego en la taberna, a la vista de 5 o 6 chavales, no quiso despedirse de ella sin estamparle un beso en la mejilla. A Josian, ya te he informado. ¿De qué me has informado? Seguimos sin saber dónde está ni qué hace. Tampoco hay que tener mucha imaginación para saberlo. Nadie entra en ETA para cuidar jardines. No sabemos si ha entrado en ETA. Igual está de viaje ahora a México. Pero si ha entrado es para liberar Euskal Herria. Para matar. Sí lo sé, no te cuento nada. Yo no he educado a mi hijo para que mate. ¿Educar? ¿Tú a quién has educado? No te he visto nunca hacer nada con los hijos. Te has pasado media vida en el bar y media vida en la bicicleta. Y todos los días he ido de vacaciones a la fundición, ¿no te jode? Sus miradas se cruzaron un momento, desdeñosas, distantes, en todo caso vacías de cordialidad. Luego Miren apagó la lámpara y de una vuelta energética se tumbó de costado, dando la espalda a su marido. Este a oscuras dijo que, si yo tendría 20 años menos, iba mañana mismo a buscarlo, le daba 2 hostias bien dadas y lo traía a casa. Miren no replicó y ya no hablaron más. Capítulo 65. Bendición. Aún se hablaban. Aún compartían secretos, merendaban juntas los sábados por la tarde en San Sebastián. Y mira que podían haberse hecho acompañar de otras mujeres del pueblo, de Juani, con la que tenían mucha amistad, o incluso de Manoli, con la que tenían menos roce, pero no. En su rito de los sábados no había espacio para nadie más, no digamos para los respectivos maridos, por favor.
¡Hala! Que se vayan a echar la partida y a andar en bici y nos dejen a nosotras tranquilas. También iban juntas a misa y se sentaban una al lado de la otra. Miren, hundió un churro en el chocolate, lo mordió, dijo masticante, mientras se limpiaba las yemas de los dedos con la servilleta de papel, que desde la noche del registro no se sentía a gusto en casa. ¿Y eso? No sé cómo explicarte. Es como si me la hubieran ensuciado para siempre. Es una suciedad que no se ve, pero la notas igual. Por mucho que yo pase el trapo, ahí sigue, y me da un asco que no puedo con él. Y cuando veo por la calle un coche de la Guardia Civil, me da una cosa. Te entiendo perfectamente. Algo ha cambiado entre nosotros. No somos como antes de que José Mari se escaparía a Francia. El pequeño no habla. Yo no sé qué le pasa. ¿Estás traumatizado?, le pregunto. Pues no responde. Arantxa se ríe de mí, de su padre, de la gente del pueblo, de todo, que me parece que ese chaval de Rentería la ha vuelto más tonta de lo que ya era. Y Josian y yo, pues ¿qué quieres que te diga? De un tiempo a esta parte no congeniamos. Discusión va, discusión viene. Le habrá afectado lo de José Mari. ¿Afectado? Le ha hundido. Todo lo que te cuente es poco. Yo antes no le veía llorar ni por los entierros. Ahora, cuando menos te lo esperas, ya tienen los ojos rojos y el labio para abajo. Se va corriendo al váter para que no le vea. ¿Y tú? ¿Cómo llevas el asunto? Yo estaré siempre con mi hijo, pase lo que pase. Me importa un rábano lo que diga la gente. Claro que prefiero tenerlo cerca y que trabaje y forme una familia, pero si no es así, hay que aprovechar con lo que venga. La verdad, solo te la cuento a ti, ¿eh? Es que por culpa de Josian me siento la mar de insegura. Tendió la mirada a las mesas vecinas para asegurarse de que nadie la escuchaba y acercando la boca al oído de Vittori susurró. Dicen que como José Mari coja las armas, no le mira a la cara en la vida. Su esperanza es que se vaya del refugiado a México o por ahí, pero ¿y si no se va, qué? Yo había pensado hablar con don Serapio. ¿Con el cura? ¿Y ese qué te puede decir? Igual me da un consejo. Juani fue a confesarse con él y se quedó aliviada. Pues háblale. Como no sea tiempo, nada vas a perder. El domingo fueron las dos amigas cogidas del brazo a misa mayor. Miren todavía una y otra vez la vista hacia la estatua de San Ignacio de Loyola y con leve temblor de labios le susurraba que velara por su hijo, que lo cuidase ahora que ya no podía hacerlo. Es imposible, se decía, que un chaval tan generoso y tan noble se meta en una organización criminal, como la llaman los periódicos españoles. Él tiene un corazón que no le cabe en el pecho, si lo da todo por los demás, en el equipo de balonmano, en el trabajo, en todos lados. ¿Cómo no va a dar todo por su pueblo? Que tú también eras vasco, ¿eh, Ignacio? Vittori, ¿qué dices? Nada, estaba rezando. Comulgaron. Fueron, vinieron, una delante de la otra, por el pasillo central con la cabeza gacha y las manos enlazadas. Devoción de casi monjas. Más preciso, de por poco monjas, ¿te acuerdas? Les faltó esto, la mitad de una uña, para ingresar de jóvenes en un convento, y coincidían al cabo de tantos años, medio en broma, medio en serio, en la misma idea. Cada vez que una de ellas discutía con el marido, se arrepentía de haber preferido, qué bobas fuimos, el matrimonio a los hábitos. Lo único, los hijos, hermana Vittori. Ya no hay vuelta atrás, Sor Miren. Antes de abrir la boca y adelantar la lengua para recibir la forma consagrada, Miren le susurró a don Serapio que luego vengo, ¿eh? Y el cura, discreto, parsimonioso, asintió. Acabada la misa, los asistentes se encaminaron hacia la salida. Don Serapio sopló las velas del altar, precedido del monaguillo, que le abrió la puerta, se metió en la sacristía, y ese era el momento que Miren estaba esperando para ir a hablar con él. ¿Vienes? Mejor ve tú sola. Esto es muy íntimo. Te esperaré en la plaza, y si eso me cuentas. Don Serapio se estaba despojando de la casulla cuando Miren entró en la sacristía. Al verla, sudoroso de frente, severo el gesto, mandó al monaguillo que se marchase. Atado por alguna obligación, el adolescente retardaba la obediencia. Oye, ¿no te he dicho que te vayas?
El monaguillo se dio entonces prisa en salir de la sacristía, pero coge y deja la puerta abierta. ¿Será posible? El cura, refunfuñante, pasos enérgicos, la cerró. No bien se quedó a solas con la mujer, ofreció a esta asiento con dulcificados ademanes. Y al tiempo que él también se sentaba, le preguntó si ella lo visitaba por el mismo asunto que Juani, la de Joseto, y Miren asintió. Le tomó una mano por encima de la mesa, entre las suyas pálidas, no hechas al rudo trabajo como las de Josian, que son ásperas y parecen de piedra requemada. ¿Y para qué me coge la mano? Pues no lo sé. Y acariciándole el dorso le dijo: quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza. Esta lucha nuestra, la mía en la parroquia, la tuya en tu casa, sirviendo a tu familia, y la de José Mari donde quiera que esté, es la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat, de la que yo os he hablado muchas veces en misa. No es una lucha individual, egoísta, sino ante todo un sacrificio colectivo, y José Mari, como Joaquín y como tantos otros, ha asumido su parte con todas las consecuencias, ¿entiendes? Miren, sacudió la cabeza en señal afirmativa. Don Serapio le arreó, comprensivo, cariñoso, 2 palmaditas en el dorso de la mano, y prosiguió. ¿Acaso Dios ha manifestado que no desea vascos en su presencia? Dios quiere a su lado a sus vascos buenos, como también quiere, ojo, a sus españoles buenos y a sus franceses y polacos. Y a los vascos nos hizo como somos, tenaces en nuestros propósitos, trabajadores y firmes en las ideas de una nación soberana. Por eso me atrevería a afirmar que sobre nosotros recae la misma misión cristiana de defender nuestra identidad, por tanto nuestra cultura y por encima de todo nuestra lengua. Si esta desaparece, dímelo con franqueza. ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Te respondo yo, nadie. ¿Tú crees que Goliat, con su tricornio en la cabeza y sus torturadores de sótano de cuartel, va a mover un dedo en favor de nuestra identidad? Te registraron la casa el otro día, en plena noche. ¿No te sentiste humillada? Ay, don Serapio, no me lo recuerde, que se me corta la respiración. ¿Lo ves? La misma humillación que tú y tu familia tuvisteis que soportar la padecen a diario miles de personas en Euskal Herria. Y son los mismos que nos maltratan los que luego hablan de democracia. Su democracia, la suya, la que nos oprime como pueblo. Por eso te digo yo, con el corazón en la mano, que nuestra lucha no solo es justa, es necesaria. Hay más que nunca. Es indispensable, puesto que es defensiva y tiene por objeto la paz. ¿No has oído alguna vez las palabras del obispo de nuestra diócesis? Ve tranquila a tu casa, pues, y si un día, en los próximos meses o cuando sea, encuentras a tu hijo, dile de mi parte, de parte del párroco de su pueblo, que tiene mi bendición y que rezo mucho por él. Miren salió de la sacristía. Atravesó la iglesia por un pasillo lateral. Caramba con el cura. Oyéndole hablar me han entrado ganas de seguir los pasos de José Mari. Un instante, sin detenerse, volvió la mirada a la estatua de San Ignacio. A ver si aprendes a levantar los ánimos. Salió a la plaza. El domingo azul, las palomas, carreras y algarabía de niños a la sombra de los tilos. ¿Vittori? Allá estaba, sentada en un banco. Miren enderezó sus pasos hacia ella. Vamos, por el camino te lo cuento. Se te nota relajada. La próxima vez que José me venga con sus penas y sus miedos me va a oír. Ahora sí que tengo las ideas claras. Capítulo 66. Klaus Dieter. Conoció a Klaus Dieter. Se enamoró de Klaus Dieter. Esa melena rubia y lisa que oscilaba con una gracia especial cuando bailaba y también, aunque menos, al caminar. 1,90 m, una montaña de chaval guapo y alemán, con la perspectiva novedosa que eso suponía. Un país nuevo, otra cultura, otro idioma, otros gestos, otros olores y adiós, quizá para siempre a todo esto. Adiós a mi madre insoportable, a mi tierra que amé y hoy me es indiferente y a ratos odiosa, y a todo lo que me rodea, tan aburrido, tan previsible.
Adiós. O si no, de aquí a la vejez en línea recta. El chico formaba parte del grupo anual de jóvenes alemanes que estudiaban medio año en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué estudiaban? No lo sabe con exactitud. Algo relacionado con el idioma o el idioma mismo. Algunas mañanas podía vérseles 9 o 10 chicos y chicas en la cafetería de la universidad. Al principio todos juntos, arracimados, sonrientes, un pelín tontorrones, apenas ruidoso para ser tantos. Luego, como todos los años por estas fechas, ocurría lo habitual. Poco a poco se iban mezclando con la población estudiantil nativa. Nada del otro mundo, se hacían amistades, se trababan noviazgos que, por regla general, duraban hasta el día en que el miembro extranjero de la pareja debía regresar a su país. Nerea lo había visto un par de veces. Le atrajo porque el chaval estaba francamente bueno, pero eso, ¿qué supone? La atraían tantos, incluidos algunos profesores. No habían coincidido en ninguna fiesta, en ningún bar. No había habido ocasión ni miradas. Nunca había hablado con él. Dominaba la lengua española, por lo menos la estaba aprendiendo, ¿no? Y además, esto de hablar, a veces, en según qué circunstancias sobra. Conocerlo lo conoció más tarde. Mataron entre tanto a su ahita y ella rompió contactos, salía poco, se aisló, nada de eso. Con una salvedad, cuando la conversación entre compañeros de facultad tomaba un sesgo político, perdía interés, desviaba la mirada, se iba al baño. Le entró una especie de apremio sexual que antes de morir su padre no había experimentado, al menos no con la misma intensidad. En vano trataba de hallarle una razón a su constante deseo físico, porque placer, lo que se dice placer, sentía muy poquito. Es que no he sido nunca de orgasmo fácil. Se relajaba practicando el sexo, eso es todo. Y también antes y durante, pero más antes que durante. Se le levantaba la autoestima. Había días en que la tenía por los suelos. En clase sobre todo, cuando se daba cuenta de que ni prestando la mayor atención comprendía las explicaciones de los profesores. Entonces tendía una mirada angustiada alrededor. Hacia sus compañeros que tomaban notas, que levantaban la mano para participar en las discusiones, incluso para llevarle la contraria al catedrático, y le parecía que todos eran más listos y estaban mejor preparados que ella, y que los esperaba un futuro brillante, y a ella uno doméstico, monótono, de persona que no interesa ni gusta a nadie, de persona que experimenta vivo rechazo de sí misma delante del espejo. Con frecuencia salía a cazar. No se conformaba con cualquiera. Buscaba tipos atléticos, de aspecto aseado. Y agraciada, simpática, extravertida, cobraba siempre su pieza. Bastaba un gesto risueño a unos cuantos metros de distancia para que la mosca se acercase a la tela de araña. A veces soplaba el cierzo en las calles de Zaragoza, o llovía a cántaros, o simplemente le daba pereza cambiarse de ropa y entonces optaba por lo más cómodo. Llamaba por teléfono a José Carlos desde una cabina cercana, le decía «ven», y el chaval venía al piso, la satisfacía y se marchaba. Hasta marzo no empezó la historia con Klaus Dieter, ya cuando a él le faltaban pocas semanas para emprender el viaje de vuelta a su país. No otra fue la razón de las prisas, del malentendido, porque fue un malentendido del copón. Todavía sonríe al recordarlo. Mientras duró fue bonito y además no puedes negar que te ayudó, sin él saberlo, a terminar la carrera. ¿Cómo así? Por seguirle los pasos, ella hincó los codos. Aprobó todas las asignaturas. Quedó libre de la antigua promesa que años atrás le había hecho a su difunto padre de terminar la carrera. Una carrera que, dicho sea de paso, le importaba un pimiento. La fiesta se celebró en el Colegio Mayor de Pedro Zerbuna. Un viernes. Baja de ánimo, estuvo tentada de no salir. Con pocas esperanzas de que se pusiera al teléfono, llamó a José Carlos. Atendió a la llamada a un compañero de piso, que no estaba, que se había ido al pueblo y volvería el domingo. Y Nerea lo imaginó de vuelta el domingo por la tarde con el paquete habitual de embutidos, la morcillica, el chorizo picante y todo eso. Y antes de la vuelta, el sábado, supongo que también el domingo,
paseando con su novia formal por la orilla del río, cogidos de la mano, porque ella más no le permite, cosa que a él le trae al pairo, porque para sus poluciones ya tenía a Nerea, que se lo pasaba en grande escuchando abierta de piernas en su estrecha y rechinante cama del piso de alquiler las historias pueblerinas de su amigo. A punto de colgar. ¿Sabes tú si hay alguna movida interesante esta noche en la ciudad? El Chabea le habló de una fiesta o concierto, no estaba seguro, en el Pedro Cervura, y añadió, sin que su interlocutora le hubiera pedido su opinión, que era un rollo para pijos. Nerea les preguntó a continuación a sus compañeras de piso si se animaban a acompañarla. Le respondieron que no. ¿Qué hacer? Se encerró en su habitación dispuesta a consumir las últimas horas del día leyendo una novela, pero se puso a tono con un resto de perico que le quedaba y hacia las 9 de la noche salió de caza. Allá estaba él, más alto que cuantos lo rodeaban. Baila que baila con aquella preciosa oscilación de sus cabellos. Descamisado, rojo de cara de tanto moverse, rubio, torpón, 20, 22, 24 años, no había duda de que el chaval se lo estaba pasando pipa. Meneaba el cuerpo con unas sacudidas violentas, como seguramente no lo haría en su país, pero aquí, aparte de unos pocos compañeros de facultad, ¿quién lo conoce? De pronto se cruzaron sus miradas por encima de unas cuantas cabezas y eso le bastó a Nerea. No sabría expresar lo que sintió. Piensa en tópicos, temblor interior, momento mágico, un flechazo. Y el chaval debió de notar su fascinación, pues se quedó mirándola con una mueca de asombro e incluso redujo la intensidad de su baile y le sonrió con unos dientes preciosos. Se lo fue comiendo a besos por la calle. Nerea, ¿qué haces? Nerea, ¿qué te pasa? Tenía que agarrarlo del cuello porque él le sacaba 2 palmos de altura y tirar de su cabeza hacia abajo para alcanzar su boca con la suya ávida, impaciente. Y se apretaba, cazadora cazada, contra su cuerpo, la entrepierna húmeda a punto de arrancarse a gritar. ¿Qué pensaría de mí? Vivía bastante lejos, en un piso de alquiler con otros 2 estudiantes alemanes, allá por San José. A Nerea le daba igual la distancia, lo habría seguido hasta el fin del mundo. Él hablaba con marcado acento. Nerea, decía, para comérselo entre pan y pan. Un acento que aumentaba aún más su atractivo. Cometía faltas gramaticales que a Nerea se le figuraban el no va más de la gracia y el encanto. Y ella, que nunca en su vida había pronunciado una palabra en alemán, decía su nombre y lo decía seguramente mal o con mucho acento, según deducía de las risas que Klaus Dieter, qué cabrón, y del placer evidente que sentía haciendo que ella lo repitiese una y otra vez. Pasaba ya las 2 de la madrugada. Iban caminando, el aire fresco, la luna allí sobre los tejados, por las calles sin apenas tráfico, la noche entera para ellos. Más libres, imposible. Detenían la marcha de vez en cuando para juntar las lenguas, para acariciarse despacio las caras, para tocarse frenético los respectivos cuerpos al amparo de un árbol, a la entrada oscura de algún portal. Ella enamorada como una quinceañera de un ídolo de la canción, él más comedido, pero en modo alguno esquivo. Quizá era tímido. Patria, capítulo 67. 3 semanas de amor. Convivieron por espacio de 3 semanas. Lo mismo dormían en el piso de él que en el de ella. La ventaja del piso de Nerea, que estaba a 4 pasos de la universidad. El principal inconveniente, la cama estrecha y, para él, demasiado corta. Ocurría exactamente lo contrario con el piso de Klaus Dieter. Quedaba lejos, pero en él, a cambio, disponían de una cama de matrimonio donde, además de revolcarse a sus anchas, podían dormir con holgura. ¡Qué 3 semanas! Todavía hoy, pasadas 2 décadas, Nerea las trasladaría íntegras con sus noches y sus días, con sus mañanas y sus tardes, a una imaginaria secuencia de los momentos estelares de su vida. Se le ocurre un título, Antología de la Felicidad. No cree que pudiera reunir material autobiográfico para un libro grueso o para una película larga.
Metería episodios de su infancia, algún viaje memorable, alegrías dispersas y, por descontado, las 3 semanas que pasó en Zaragoza con su chico alemán. Nunca ha vuelto a amar a nadie con la misma pasión, con tanta entrega. Tampoco a Quique. ¿Qué más quisiera ese fatuo? ¿No estarás exagerando? Que me muera de repente. Fue una pena haber conocido a Klaus Dieter demasiado tarde, cuando a él le faltaba poco tiempo para terminar su medio año en Zaragoza y reintegrarse a la Universidad de Gotinga, donde estudiaba. Conscientes los dos de esta circunstancia, se amaban deprisa. Ojo, no de manera compulsiva, bueno, algunas noches. Se amaban sin parar, que no es lo mismo. Nerea hacía lo posible por estar cerca de su chico rubio a todas horas. Descuidó sus clases de la universidad, asistía a las de él o le esperaba fuera, sentada en un banco del pasillo, fumando. Comían juntos, dormían juntos y de vez en cuando hasta se duchaban juntos. Algunas mañanas en que se despertaba antes que Klaus Dieter, Nerea permanecía largo rato contemplándolo admirada. Las facciones agraciadas, el cuerpo bien formado. Le acercaba una mano a la boca. Se deleitaba sintiendo en la palma las pausadas exhalaciones de aire. O con cuidado de no despertarlo, jugaba a enrollar en un dedo una mecha de su melena. Y aún le contó una de la parte del cogote con tijeras sigilosa. Un haz precioso de cabellos rubios de unos 6 o 7 centímetros de largo. ¿Y para qué? Pues para poseer algo suyo que ella pudiera mirar y tocar cuando él se hubiera vuelto a su país. En los inicios luminosos de Nerea gustaba de acariciarle a Klaus Dieter la cara con un pezón, los labios dormidos, los párpados cerrados, la mejilla aún sin afeitar, con pelillos rubios que le raspaban agradablemente en su parte tan sensible, y lo iba despertando con suavidad. Él, que conocía el juego, sonreía sin abrir los ojos. ¿A que así no te ha querido ninguna mujer allá en tu tierra fría? A veces Nerea se lo preguntaba en voz alta, pero él, ¿qué iba a contestar si no entendía ni la mitad de las palabras? Luego Nerea continuaba acariciándolo con su tibio pecho cuerpo abajo, y se demoraba en su vientre y en la cara interior de sus muslos ligeramente cubiertos de vello, y le besaba y le lamía el miembro, y la luz matinal entraba por la ventana. Y aquello era una delicia diaria que no duraría mucho, que duró poco, que fue bonita, intensa, maravillosa, mientras duró. Dispuesta a complacer a su chico alemán, se aficionó por aquellos días al té, ella que era tan cafetera por entonces, y nada del típico saquito metido sin gracia ni misterio en la taza. El té, guardado en una caja metálica, lo había traído Klaus Dieter de Alemania, y también el colador de tela, ya negra por el uso. En la cocina, Nerea observaba embelesada el sencillo ritual, fijándose en los distintos pasos, en la cantidad adecuada de té, en el tiempo preciso que debía permanecer el colador sumergido en el agua caliente de la tetera. Y nada de poner leche ni azúcar. Él solía tomar el primer trago con los ojos cerrados, adelantando los labios con precaución de no escaldarse. Y ella, sentada a su lado, lo miraba en silencio como quien asiste a una ceremonia sagrada. Y el caso es que no les resultaba del todo fácil la comunicación. Klaus Dieter chapurreaba la lengua española. Nerea se manejaba con dificultad en su inglés oxidado por la falta de uso. El desconocimiento de los respectivos idiomas le impedía mantener conversaciones de cierta hondura. No obstante, se entendían, más que nada, por la decidida voluntad que ponían los dos en entenderse, ya fuera por señas, con palabras sueltas, con frases breves o sirviéndose del diccionario. Él mejoró bastante su español a fuerza de practicarlo con Nerea, y ella, que no tocó un libro de su carrera en el transcurso de las 3 semanas de amor, se
estrenó en el aprendizaje del alemán con ayuda de un manual adquirido en una librería de la Plaza San Francisco. No solo Klaus Dieter, también sus compañeros de piso, Wolfgang y Marcel, se partían de risa cada vez que Nerea pronunciaba alguna palabra en su idioma. Y por aumentar la diversión, los muy cabritos le señalaban con el dedo estas y aquellas salacidades en el diccionario para que ella las leyese en voz alta. Klaus Dieter era vegetariano. Nerea dejó de comer carne en su presencia. Él tampoco probaba el pescado ni el marisco, pero hacía una excepción. Las gambas a la plancha le gustaban a morir. En Alemania esto poco, decía. Algunas tardes bajaban los dos andando hasta el tubo y se ponían morados de gambas y langostinos, que para Klaus Dieter eran lo mismo, gambas pequeñas y gambas grandes. No fumaba. Esto ya era más problemático para Nerea. Temerosa de causarle un disgusto, se encerraba en los servicios de los bares a fumar. Y en otras ocasiones, como cuando esperaba en el pasillo de la facultad a que él saliera de clase, consumía varios cigarrillos seguidos. Un día, en la cama, Klaus Dieter le reveló muy serio que era creyente. Yo creo a Dios, en Dios. Yo creo en Dios. ¿Tú? No sé. Pertenecía a la Iglesia Evangelista Luterana. Y Nerea, que se había hecho el ánimo de vivir con él en Alemania, estaba dispuesta a cambiar de religión por darle gusto. A él se le ocurrió la idea de que ella fuera a verlo sin falta a Gotinga e insistía. ¿Vienes tú a mí visitar? Se lo prometió, porque, claro, este no se me escapa. ¿Dónde voy a encontrar otro igual? Y se lo volvió a prometer en la estación del Portillo mientras agotaban, amartelados en el andén, los últimos minutos de ternura. Wolfgang tuvo que tirar del brazo de su compañero para que subiera al vagón. Unos pocos segundos después el tren se puso en marcha. Ella lo vio alejarse asomado a la ventanilla. Adiós, melena rubia. Adiós, sonrisa encantadora. Lo quería tanto, pero tanto, tanto. Siguieron otros vagones con otras cabezas asomadas y otras manos que se despedían. En apenas un minuto el andén se vació de gente. Se quedó Nerea sola, la vista clavada en el paisaje de postes, cables y raíles por el que se había perdido de vista el tren. ¿Triste? Sí, pero no llorosa, ya que habían convenido en reunirse en Gotinga a finales del verano, cuando empezase para Klaus Dieter un nuevo semestre en la universidad. Él había prometido escribirle en cuanto llegara a Alemania. ¿Me escribirá? ¿No me escribirá? Si cumple la promesa es que hay amor, si no, habré sido un simple instrumento para conseguir orgasmos. Todas las mañanas Nerea bajaba al portal a mirar dentro del buzón, también por las tardes, aunque el cartero solía pasar entre las 11 y la 1 y ya no volvía. Transcurrida una semana, notó los primeros rasguños de su esperanza. Luego los rasguños se convirtieron en grietas. Las lágrimas que no lloró en la estación las llora ahora solas. Y resignada cierra el manual de alemán que había tenido todos los días abierto sobre el escritorio y lo mete arroja el mechón de los cabellos rubios entre sus páginas en un cajón del armario. Días después llegó la carta, la primera de unas cuantas que intercambiaron. Esta vez las lágrimas fueron de alegría. Aquella carta cuajada de faltas, a cual más adorable, con una pegatina azul en forma de corazón junto a la firma. Disipó las dudas de Nerea. Estaba segura de que el futuro la estaba esperando en Alemania. Sin pérdida de tiempo, se dirigió a la facultad. Pidió a distintos compañeros de curso sus apuntes para fotocopiarlos. Ya no faltaban las clases, ya no iba a fiestas ni salía por las noches. Ahora se pasaba las horas encerrada en la biblioteca o en sus habitaciones, estudiando, como no lo había hecho durante toda la carrera. Su plan, licenciarse ese verano, hacer las maletas y adiós. Próximos los exámenes, se crució una mañana con José Carlos en el campus. Maña, que hacía mucho tiempo que no lo llamaba, que sí había estado enferma, que si no quieres que me pase algún día de estos por tu piso. Lo miró como si no lo tuviera delante, con desdén, más bien con indiferencia.
Le respondió que no y siguió su camino. Capítulo 68. Fin de carrera. Nerea aprobó los exámenes y obtuvo la licenciatura. 2 meses de estudio intenso le permitieron reunir una suma aceptable de conocimientos. Los sábados por la tarde, como premio a su constancia durante la semana, iba a ver una película al Cine Palafox. La película era lo de menos. A veces veía la misma de la semana anterior por el simple motivo de que le había dejado un grato recuerdo. Elegía el Palafox a conciencia, y eso es que le quedaba el tubo cerca y a la salida, cosas suyas, le gustaba cumplir un rito. Se metía en un bar, sentada a una mesa, o, si no había ninguna libre, de pie junto a la barra, saboreaba una ración de gambas a la plancha, ensimismada en recuerdos de su chico alemán. ¿Qué estará haciendo a estas horas? ¿Se acordará de mí? Las gambas y quizá un yogur más tarde en el piso eran toda su cena. Por la noche, recluida en su habitación, seguía atareada con los libros y los apuntes de derecho, hasta que a eso de las 12, a veces antes, la cabeza le decía: «Chavala, basta por hoy». Perdió 4 kilos en cuestión de 2 meses. A los exámenes se presentó provista no solo de conocimientos, algo de ciencia llevaba también carrapateada en chuletas escondidas dentro de las mangas. Más que nada por inseguridad, como salvavidas, se decía a sí misma, en caso de naufragar en las aguas insondables de la ignorancia. De hecho, nunca las usó salvo para copiar 4 bagatelas en el examen de filosofía del derecho. Sobresalientes, ninguno. Y falta que hace. No tuvo tanto la sensación de haber alcanzado una meta como de haberse desprendido de una carga pesada. ¿Estás segura? Segurísima. La mañana en que conoció el último resultado, a la salida de la facultad, en las escaleras de la entrada, eligió entre las nubes una. ¿Cuál? Aquella, al fondo, a la que susurrarle: «Aita, ya ves que he hecho lo que me pediste. Ahora estoy libre para decidir yo sola mi futuro». Nada se interpone en un proyecto de viaje a Alemania. Yendo por la calle se reía sola. «Me estoy volviendo chalada como la ama». Meses antes había sabido que Xavier, que su madre le daba por subir a Polloe a conversar con la tumba del Sato. Xavier se lo contó visiblemente conmovido. Temía que su madre se deprimiese, y el deprimido era él, que no se recuperase del duro golpe, y el que no se recuperaba era él. Nerea no concedió mayor importancia al asunto. Dijo, por quitar dramatismo al diálogo, que si la entrada al cementerio fuera de pago, su madre no iría. Xavier, ceño fruncido, no encontró graciosa la broma. A la salida de la ciudad universitaria, Nerea tuvo la idea de meterse en una cabina telefónica y darle a su madre la buena noticia. ¿Llamo? ¿No llamo? Cierto reparo alimentaba sus dudas. Vio una cabina, pasó de largo. En Fernando el Católico, después de no pocas vacilaciones, se decidió. Porque claro, ¿cómo le voy a ocultar a mi madre que he terminado la carrera? Introdujo las monedas. Llegó a marcar los 3 primeros números. Colgó. El motivo es que la conozco. Es que va a decir algo que me amargará mi día triunfal. Pues resulta que le ocultó la noticia durante 2 semanas. Mañana la llamo. Pero llegaba mañana y Nerea posponía la llamada para el día siguiente. Así una y otra vez. Por ganar tiempo, por estar tranquila. Su madre se había establecido en San Sebastián. Vivir con ella, horror. Volver al pueblo, aún menos. La última vez que estuvo allí, amigos y conocidos de los viejos tiempos le negaron el saludo. Hizo cálculos. Habló con sus compañeras de piso. Decidió que quedarse todo el verano en Zaragoza. Le advirtieron. Zaragoza en verano es un horno. No le importaba. También era el sitio a donde Klaus Dieter le enviaba las cartas. Claro está que podría proporcionar a su chico rubio unas señas postales del San Sebastián. ¿Así? ¿Cuáles? Solo disponía de las de su madre, por tanto no. Se imaginaba la escena. Nerea, te ha llegado una carta de Alemania. ¿Quién te escribe? ¿Tienes novio? Eso sin contar con que igual abría el sobre escudándose en el pretexto de que no había visto a quién iba dirigido. Capaz.
De sus compañeras, una había cancelado como Nerea el contrato de alquiler a finales de julio. La otra, a la que aún quedaba un año de carrera, abrigaba el propósito de seguir en el piso. Lo que haría, dijo, en buscar 2 nuevas inquilinas a la vuelta de las vacaciones. Nerea le preguntó si le permitiría conservar su habitación durante los meses de agosto y septiembre, y para que su compañera en dicho tiempo no corriese sola con los gastos de alquiler, se ofreció a pagar su parte directamente a ella en lugar de a la casera. La otra aceptó encantada. Zaragoza en agosto, 38, 40, 44 grados. Sol, calles desiertas. Se le hicieron eternos aquellos días. Se dedicó a la lectura de novelas, a dar paseos a última hora de la tarde, cuando empezaba a remitir el calor, y al aprendizaje del idioma alemán. Difícil idioma. No le entraba en la cabeza que a estas alturas de la historia la gente, en la panadería, en el hospital, de ventana a ventana, se expresara con declinaciones a la usanza de los antiguos romanos. Buscó en las páginas amarillas una academia de idiomas donde apuntarse a un curso intensivo. En agosto ni siquiera atendían las llamadas. Días de marasmo, de aburrimiento, así y todo, mejor pasarlos en tórrida soledad, en paseos crepusculares y de vez en cuando en la piscina de la hípica con un libro fascinante, ameno, policíaco, fácil de entender, que dedicarlos de la mañana a la noche a la recolección de reproches maternos. Al teléfono, las pocas veces que la llamaba, que por qué continuaba en Zaragoza si había terminado los estudios. No, es que... y le contaba cualquier embuste. Acto seguido le decía que se oía mal, que mal se oye, no te oigo nada, o que se le acababan las monedas. De Alemania y de Klaus Dieter ni media palabra. Para Nerea, lo peor de aquella temporada de soledad y calor sofocante era la falta de correo. Ya en julio las cartas de Klaus Dieter llegaban cada vez más espaciadas. En agosto no llegó ninguna. Nerea sabía por qué, lo que no quita para que se sintiera decepcionada cada vez que echaba un vistazo al buzón y lo encontraba como ayer, como anteayer, vacío. ¿Qué ocurría? Nada, que Klaus Dieter se había ido de viaje a Edimburgo, donde permanecería por espacio de un mes. En ese tiempo, ella le mandó una docena de cartas al piso de Gotinga, salpicadas de frases en lengua alemana. Unas las copiaba del manual, otras, menos convencionales, las componía al buen tuntún con la ayuda siempre precaria del diccionario. Entrado septiembre, recibió, aleluya, respuesta. Él había vuelto de su viaje, la echaba de menos, yo añoro a ti, y le recordó su promesa de visitarlo en octubre. A Zaragoza la llevó su padre. De Zaragoza la buscó Xavier. Me lo ha pedido la ama. Y como hoy no tengo que trabajar, aquí me tienes. La razón de buscarla, cargar con sus abundantes pertenencias. Le costó un rato largo colocarlas en el coche. Ya solo los libros ocupaban 2 cajas grandes. Xavier plegó los respaldos de los asientos de atrás para hacer más espacioso el maletero. Lo llenó hasta arriba. ¿Dónde podríamos comer? Antes de emprender la marcha, los 2 hermanos fueron a un restaurante cercano. Masticaban, bebían, hablaron. La ama estaba preocupada porque no volvías. Ya le he dicho que tenía asuntos que resolver antes de dejar Zaragoza. Es lo que yo me imaginaba. Asuntos de la universidad, asuntos del corazón. La frase rotunda, expresada en un tono juvenil desafiante, no inmutó a Xavier, que siguió cortando su escalope de ternera como si tal cosa. A veces, distraído, desviaba la mirada hacia los comensales de las mesas circundantes. Las confidencias de su hermano no parecían despertar su curiosidad ni producirle impresión alguna, hasta que escuchó la palabra. ¿Qué palabra? ¿Cuál va a ser? Alemania. El tenedor quieto en el aire, con un trozo de carne ensartado en la punta. Xavier fijó en Nerea una mirada, de estupor, en todo caso de alarma. ¿Qué piensas hacer? El día 9 voy en tren para allá. Solo compraré el billete de ida. La ama lo sabe. De momento lo sabes tú. La conversación se desflecó. Fluían partidos por islas de silencio los turnos de palabra, y el continuo, manso río verbal arrastraba sin fuerza evasiva rodeos, cuestiones de poca monta.
Xavier no terminó su comida y pidió la cuenta. ¿O querías postre, Si tomas postre, nos quedamos un rato más. No pretendo meterte prisa. No. ¿Te importa que fume un cigarrillo antes de ponernos en camino? 20 minutos después se habían dejado atrás el que, según Nerea, podía considerarse último edificio de Zaragoza. Xavier conducía y ella, con ademán teatral, celebratorio e impostada nostalgia, improvisó un breve discurso de despedida. Se cachondeaba huecando la voz, que terminaba allí una etapa de su vida, que se llevaba un buen recuerdo de la ciudad, pero no pensaba volver a ella hasta pasados 3000 años. Xavier tardó un rato largo en romper su silencio. Yo veo a la ama muy sola y tengo miedo de que pierda completamente el sentido de la realidad. Intento pasar el mayor tiempo posible a su lado, pero el trabajo me absorbe. Ella tiene ilusión de que ejerzas la abogacía. ¿No te lo ha contado? Odio el derecho. Bueno, tampoco voy yo por diversión al hospital, pero hay algo que vivir, ¿no crees? Sí, pero no de cualquier cosa, y para mí la abogacía es peor que cualquier cosa. A decir verdad, yo veo mi futuro lejos de aquí. He conocido a alguien y voy a probar. Pareces muy feliz. ¿Te molesta? En absoluto. Lo único que te pido es que disimules un poco delante de la ama. Comprenderás que en nuestra familia no todos tienen motivos para estar alegres. Hermano, conozco ese agujero, no voy a caer en él. ¿Te puedo hacer una pregunta? Simple curiosidad. Si quieres, no me respondas. Sin apartar la mirada de la carretera, Xavier asintió. Desde que murió el Aita... No murió, lo mataron. El resultado es el mismo. Para mí hay una diferencia esencial. Bien, desde que lo mataron y ya pronto hará un año, ¿te has reído alguna vez? No sé, de manera espontánea, por una bobada que haya dicho alguien en el hospital, quizá viendo una película. No te has olvidado por un momento de todo y se te ha escapado, aunque solo sea una pequeña carcajada. Es posible, no me acuerdo. ¿O te tienes prohibida la felicidad? No sé qué es la felicidad. Supongo que se trata de una ciencia que tú dominas. Se te ve hecha una experta. Yo me limito a respirar, a cumplir con mi trabajo, a hacer compañía a la ama, con eso tengo suficiente. No paras de nombrar a la ama. La veo mal. En el agujero ese que decías me preocupa. Buen hijo. Yo en cambio parece que no me preocupo. ¿Es eso lo que insinúas? ¿Que me resbala todo? ¿Que voy a lo mío? Nadie te exige ni te echa nada en cara. Por ese lado puedes estar tranquila. La empresa de la ITA está liquidada. Económicamente no nos va mal. Eres joven. Disfruta mientras puedas. Se pusieron de acuerdo en cambiar de tema. Acababan de entrar en Navarra. Sol, llanura, paisajes secos. De vez en cuando la silueta de un pueblo. Nerea, de pronto. ¿Qué sabes de Aránzazu? Hace mucho que no he oído hablar de ella. Lo último que supe es que se había ido de cooperante a Ghana. Pero no me hagas caso, no estoy muy seguro. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada, me caía bien. Interrumpieron en aquel punto la conversación. Más adelante, ya habían dejado Tudela atrás, Nerea conectó la radio.